Buenos días niños, bienvenidos a esta nueva clase virtual. El día de hoy vamos a trabajar el curso de Principios de Fe. El tema que trabajaremos hoy se llama los Evangelios. Los Evangelios son los 4 libros iniciales del Nuevo Testamento, en la Biblia. Son llamados así porque contienen la vida y obras de nuestro Salvador Jesucristo. Los 4 Evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vamos a conocer un poco acerca de la vida de Mateo. ¿Quién fue San Mateo? Era publicano y recaudador de impuestos. En el idioma judío su nombre era Leví. Antes de continuar, les explico niños que un publicano era una persona que era encargado por el emperador para que pueda cobrar los impuestos a las personas. Un recaudador de impuestos en esos tiempos no era bien visto por las personas, es más, no lo querían. Sin embargo, como tenía un llamamiento del emperador, todos lo respetaban. ¿Por qué no lo querían? Porque un recaudador de impuestos empezaba a llegar por cada casa o negocio y empezaba a pedir dinero para que pueda llevárselo al emperador. Es por esa razón que nadie quería a los recaudadores de impuestos y los miraban como hombres pecadores, porque simplemente le quitaban el dinero a las personas. En el idioma judío entonces nos dice que su nombre era Leví, pero en el idioma griego se le llamaba Mateo. Vivía en un lugar llamado Cafarnaúm, que también se podría pronunciar como Capernaum, hasta que un día Jesús lo llamó para que sea su apóstol, diciéndole simplemente, sígueme, y Mateo sin pensarlo se levantó y lo siguió. Mateo es realmente un buen ejemplo del discipulado o el de seguir a Jesucristo, porque Jesús simplemente le dijo sígueme, y Mateo, sin pensarlo, sin poner peros, se levantó y lo siguió. Su vida apostólica se desarrolló primero en Palestina, al lado de los otros apóstoles. Más tarde predicó en Etiopía, un país de África. Al parecer, fue asesinado por enseñar el Evangelio de Jesucristo. Por eso se le considera un mártir, porque un mártir es una persona que muere por un fin en específico. En este caso, murió por enseñar el Evangelio de Jesucristo. Es el autor del primer Evangelio del Nuevo Testamento. Con la ayuda de este pequeño relato en cuanto a la vida de San Mateo, vamos a responder las siguientes preguntas. 1. ¿Cuál era su nombre en el idioma judío? 2. ¿Dónde vivía Mateo? 3. ¿Qué hizo Mateo cuando Jesús le dijo sígueme? 4. ¿Dónde se desarrolló primero su vida apostólica? 5. ¿Por qué se le considera mártir? Ahora aprenderemos acerca de quién fue Marcos. ¿Quién fue San Marcos? Marcos también era llamado Juan. Fue hijo de una mujer llamada María. Se dice que en la casa de su madre Jesús se reunía con sus apóstoles. Es muy probable que en la casa de esta mujer se haya realizado la última cena de Jesús con sus apóstoles y la venida del Espíritu Santo. Con su primo llamado Bernabé, acompañó al apóstol Pablo en su primer viaje apostólico. Unos años después, acompañó al apóstol Pedro cuando éste se encontraba preso en Roma. Allí en Roma, les cuento chicos, él presenció la muerte del apóstol Pedro. Él es el autor del segundo evangelio del Nuevo Testamento. Vamos a responder algunas preguntas sobre San Marcos. 1. ¿Con qué otro nombre era llamado Marcos? 2. ¿De quién era hijo? 3. ¿Con quiénes se reunía Jesús en la casa de su madre? 4. ¿Con quién acompañó al apóstol Pablo? 5. ¿A quién acompañó unos años después? Bien niños, esto ha sido nuestra clase hoy de Principios de Fe. Dios los bendiga. Gracias por su atención. En la siguiente clase aprenderemos acerca de Lucas y también de Juan. Después de ello empezaremos entonces a contar o a recibir algunos relatos
de la vida de Jesucristo que se encuentran en cada uno de estos libros. Que tengan un gran día. Hasta luego. Jesús se fue de allí y vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Jesús le dijo: sígueme. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Sucedió que Jesús estaba comiendo en la casa y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama llegaron y se sentaron también a la mesa junto con Jesús y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo: los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios, pues yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores.